Bien, pues en esta festividad tan importante de ferias y fiestas y reinado de la uva, el año pasado hicimos una nota con la primer virreina del reinado de la uva en el año 69, que fue el primer año en el que se celebró este reinado. Pues algunos amigos nos han dicho que quieren volver a repetir esta nota, que fue muy interesante verla. Con todo el cariño queremos repetir esta nota que le hicimos a la señora Ruth Olarte, quien fue la primera virreina del reinado de la uva. Aquí está ella. Bueno, esa era una época muy bonita que yo siempre la recuerdo con mucho cariño y se la comento a mis hijas. Era una época que no había lo que es ahora, no existía la droga, no existía, ya para en esa época, me acuerdo mucho, yo tenía un novio, pero eran, decía uno, novios de nada más de agarrarse las manos, era muy diferente a la vida de ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo fui escogida en esa época, participé por intermedio de, creo que era Marcelino Reyes, que estaba en esa época también, estaban las Flores, las Cruces, la profesora Nelly Huitrago, había, bueno, cantidad de épocas que no, ahorita no me acuerdo los nombres de todas las personas. ¿Cuántas niñas participaron en ese primer reinado, en ese segundo reinado de la uva? Creo que habíamos 6, pero no quedamos sino 3, que fue Yolima Pérez, Antonia Valencia y mi persona. ¿Cómo fue esa final? ¿Cómo es ese momento en que eligen la niña que queda como reina de la uva? ¿Qué se presentó? Bueno, da la casualidad de que en esa época era elegida supuestamente por el pueblo, ¿no? Pero entonces estaba el alcalde, que no me acuerdo ahorita en este momento el nombre del alcalde, habían unos comerciantes, entre esos estaba mi compadre y amigo, que después fuimos compadre, Alfonso Contreras, se metió varias gente comerciante y resulta de que supuestamente que le estaban dando plata, no sé qué broma, a los muchachitos en esa época para que gritaran por Yolima Pérez y ella pues fue la que ganó, ¿no? Pero pues supuestamente habían dicho que el reinado lo ganaba era yo, pero que no, porque yo le digo honestamente, yo iba muy segura por mi corona, ¿no? Pero era en una época, imagínate, yo tenía 17 años, tenía yo en esa época, sí, como 17 años, todavía no los tenía cumplidos. ¿Pero Yolima era muy bonita? Sí, Yolima era una morena muy simpática, su pelo largo negro. Yo lo único que supuestamente tenía, me decían todas que eran las piernas, porque las piernas mías eran muy bonitas en esa época, ¿no? Porque ya los años… Pero en esa época ya se podía desfilar mostrando las piernas, Claro. ¿O usted estaba a la vanguardia? ¿Estaba adelantándose usted al tiempo? Sí, sí, yo me acuerdo en esa época, yo usé pura minifaldas. Claro, ya existía la minifalda en esa época. ¿Qué le decían los abuelos? ¿Qué le decían los muchachos? No, la gente? ¿Sus mi papás? mamá, bueno, ay, que mire cómo se le ocurre que mostrar así, que no sé qué broma, porque yo me acuerdo, creo que nosotras como que desfilamos en traje de baño, no me acuerdo bien, pero… Desfilar en traje de baño en esa época era algo riesgoso. Sí, sí, pero era todo tapado, no era igual que ahora, no, ni modo. Eran trajes de baño, pero no tan… Sí, no, era todo completo, no podía uno, y eso se tapaba uno, me acuerdo que con un pareo o algo así, bueno, que le dicen pareo ahora, se tapaba uno así, era en esa época una toalla, creo que era lo que nos pusimos en esa época, porque ahora todo va modernizando. ¿Y cómo fue la preparación de ese reinado? ¿Cómo las prepararon a ustedes? ¿Las carrozas? ¿Cómo las hicieron? Bueno, eso más que todo le pedían era a los comerciantes, yo me acuerdo que salían a pedir de casa en casa, hacían unas foticos pequeñitas, ¿no? Que le repartíamos a la gente, las vendíamos por lo menos 20 centavos, 50 centavos, y de ahí iban recogiendo para poder hacer las carrozas y compraron los trajes, porque pues en esa época mi mamá pues no había dinero. Podemos decir a las jóvenes que hoy en día están participando en este reinado del que usted pues es la pionera, porque usted prácticamente hoy en día es la mamá de estas niñas que van a participar. ¿Qué les podemos decir a ellas? ¿Qué consejo les podemos dar en esta experiencia? Porque un reinado es una experiencia para ustedes como mujeres. Bueno, yo le aconsejaría a las niñas, en primer lugar, que se den el sitio de cada cual. No es la juventud de ahora, desgraciadamente, llega a un reinado, el primer postor, el que le ofrezca dinero, bueno, ahí mismo, mira, yo te patrocino, pero tú sabes, esa no es la forma, uno se gana las cosas
cosas poco a poco. Doña Ruth, muchísimas gracias por estar con nosotros y qué bueno que podamos recordar esos momentos tan bonitos y ese mensaje que le podemos dar a los jóvenes. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Telefrontera. Ok, bueno, de todas formas, muchísimas gracias a ustedes por haberme tenido en cuenta en este momento, porque yo no me lo imaginaba después de 40 años que me estuvieran haciendo una entrevista. De verdad que es muy bueno volver a recordar todas estas épocas antiguas que se vivió en Villa Rosario, que era un pueblito muy sano, muy bueno, aunque todavía sigue siendo un pueblo sano, pero no como en esa época, porque ahora desgraciadamente la juventud no se puede quedar hasta tarde de la noche, ya existen tantas cosas, tanta inseguridad. No, yo me acuerdo en la época de nosotros habían los bailes y es más, los bailes eran en el día prácticamente que se hacían. Eso era lo que hacíamos nosotros en el día y durábamos por ahí hasta las 10 de la noche, bochinchando así, y salíamos de casa en casa, nadie le cerraba a uno la puerta. Mire que necesitamos una colaboración para la candidata. Todo mundo colaboraba en esa época, sí, señor. Muchas gracias, doña Ruth, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, ok, encantado, muchísimas gracias.